A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Mis hermanos, Dios los bendiga en este día. Una vez más, estamos delante de ustedes para presentar una declaración más. Declaraciones que son importantes para nuestro crecimiento espiritual. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes una de las porciones escriturales que para este tiempo nos es importante para nosotros estar bien consciente de ellos, porque de ello depende también nuestra bendición. Y se trata de hablar sobre la ciudad amada, sobre Jerusalén. Jerusalén no la celestial, sino Jerusalén terrenal, la capital del moderno Estado israelí. Digo moderno porque tiene de 1948 haberse establecido como una nación entre las naciones de la tierra, o sea que no es una nación que tenga cientos de años, una nación por poco más de 60 años, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y en esta ocasión queremos presentar ante ustedes, porque ha habido un dilema sobre la ciudad de Jerusalén, un dilema en el cual para este tiempo, por diferentes movimientos islámicos, han provocado para que el pueblo de Israel deje de hollar o controlar la ciudad antigua de Jerusalén bajo supuestamente llamados así terrenos ocupados, terrenos que Israel conquistó en la guerra de 1967, la guerra milagrosa de los 6 días, cuando aún Jordania estaba bajo el control de la Jerusalén antigua. Y para este tiempo ha traído bastantes, podemos decirlo así, no estamos hablando en el sentido solamente político, pero aún también en el sentido religioso, que ha traído bastantes contrariedades. La ciudad de Jerusalén, sin mencionar solamente en breve lo que la palabra de Dios declara en el capítulo 12 del libro de Zacarías, lo que Dios iba a traer o iba a hacer Jerusalén para las naciones de la tierra. Pero más bien queremos confirmar en la mente de nuestros hermanos cristianos que tengan el concepto bien prefijado de entender de que la ciudad de Jerusalén es la ciudad del gran rey, es la ciudad que pertenece al pueblo judío. La palabra de Dios nos dice así en Isaías capítulo 49, versículo 16. He aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Hay diferentes expresiones que en el transcurso del tiempo hemos oído expresar de diferentes hermanos en un tiempo en otro. Y esto es de que ellos dicen: yo no tengo nada que ver con Jerusalén. Así hemos oído a varios de nuestros hermanos. Y no solamente el decir que ellos no tienen nada que ver con Jerusalén, y mucho menos el querer decir que tienen algo que ver con el pueblo judío, y mucho menos con la raza judía. Y esto está basado ciertamente a la ola alta y fuerte de antisemitismo que ha estado controlando las mentes del cristianismo. El exclamar o tener este tipo de actitudes solamente demuestra la declaración de la ignorancia que hay entre un alto nivel de hombres y mujeres que se reconocen a sí mismos como cristianos, porque aún el hecho de ignorar al pueblo judío, ignorar la ciudad de Jerusalén, y es algo que se contradicen a sí mismos. ¿Por qué? Porque a la misma vez que toman expresiones en contra de los grupos que se oponen al pueblo de Israel, ellos a la misma vez que se llaman cristianos y que dicen tal cosa, tienen la Biblia en sus manos. Y a la misma vez también
no solamente tienen la Biblia en sus manos como la palabra de nuestro Dios, pero no están conscientes en su mente que la Biblia, la palabra de nuestro Dios, es palabra de Dios, pero también es la historia de la raza judía. Es la historia del pueblo de Israel, de los tiempos del llamamiento de Abraham hasta la venida del Señor Jesús, y el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Los escritos que conocemos como la palabra de nuestro Dios, como el canon sagrado, fueron escritos por miembros de la raza judía, miembros de los cuales aún el mundo desprecia. Y vuelvo a decir, no solamente un mundo pagano o un mundo que profesa esta religión extremista del islámico o de los musulmanes, sino también en un alto nivel de cristianismo, que a la misma vez, vuelvo a repetir, reclaman tener la Biblia en sus manos, un libro donde se habla de la historia del pueblo judío, pero por la otra maldicen y enjuician al dueño original de la Biblia, o sea, de las Sagradas Escrituras. Porque si hablamos de Abraham, estamos hablando del patriarca. Si estamos hablando de Isaac, estamos hablando de uno de los patriarcas. Si estamos hablando de Jacob, es el padre de la raza que fue compuesta de los 12 hijos de Jacob. Y si hablamos de los héroes de la fe, si hablamos de David, estamos hablando de un judío. Si hablamos de algún profeta, Isaías, Jeremías, Zacarías, estamos hablando de un judío. Si llegamos al Nuevo Testamento y leemos la historia más conmovedora de la raza humana, la vida de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de que conforme a lo anticipado por el profeta Isaías en el capítulo 7 y el capítulo 9, de la venida del Señor Jesús, vino de entre la raza judía. Si hablamos de las mujeres bienaventuradas, como lo fue María, estamos hablando de una mujer judía. Si hablamos del hombre en el cual Dios llamó para que apacentare sus ovejas, el apóstol Pedro, estamos hablando de un judío. Si hablamos también del apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, el cual nosotros reconocemos como nuestro apóstol, el hombre en el cual se cumplieron las cosas que faltaban de cumplirse en el Señor Jesús, y lo reconocemos como nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, también es un judío. Estamos hablando de un judío. Y si tomásemos el fin de la palabra de nuestro Dios y solamente nos reduciésemos al libro de Apocalipsis, estaríamos leyendo los escritos de un hombre que fue inspirado por nuestro Dios, que fue judío. Entonces, no podemos nosotros mismos como cristianos hacernos a un lado, descartar de nuestra relación con Dios al pueblo judío. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos, la traes contigo, la lees si es que la leemos, la palabra de nuestro Dios. Continuamente la miras en los cultos, en las actividades, en donde quiera que vayamos a tomar algún tipo de estudio por la palabra de nuestro Dios. Estamos tomando en nuestras manos un libro escrito por hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, hombres judíos. Así como cuando leemos el principio de la palabra de nuestro Dios, Génesis, fue un libro escrito por un hombre inspirado por el Espíritu de Dios, llamado Moisés, que también era judío. Entonces, ¿dónde nos vamos o qué hacemos para descartar a la raza judía? No podemos. ¿Por qué? Porque por la elección son muy amados. Pero ahora, refiriéndonos a lo que es
Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad del gran rey. No podemos nosotros ignorar el hecho de que Jerusalén sigue siendo, o tiene, voy a decirlo así, una estrecha relación que liga al libro santo, o sea, la palabra de nuestro Dios, con la ciudad. Y no podemos nosotros ignorarlo. ¿Por qué? Porque he aquí, en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, dice el Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 16. Entonces no podemos nosotros, ni debemos nunca descartar la relación que hay entre la palabra de nuestro Dios, en Dios y la ciudad de Jerusalén. Ahora, si nosotros solamente reduciésemos nuestro llamamiento y ignorásemos a lo que Dios ama, si ignorásemos aquello de lo cual Dios estableció, de que siempre iban a estar en las palmas de sus manos y que sus muros siempre iban a estar delante de Él, entonces no podremos nosotros desarrollar tampoco una pasión y amor a lo que a Dios ama. Y si a lo que Dios ama nos es conveniente también a nosotros enamorarnos de ello. Y no solamente por cuestión de que Jerusalén sea una ciudad elocuada, de rompecielos, ¿cómo podemos llamarlo así? Rascacielos, ciudades altas o edificios altos, de luces iluminantes, de una atractividad que asombre a la vista humana. No podemos categorizar a Jerusalén como una ciudad moderna de Europa o de Estados Unidos, de Nueva York. No, la hermosura de Jerusalén no consiste en adornos hechos por creación de hombres, sino lo que la hermosura del pueblo de Israel es el que es escogida y privilegiada ese pedazo de tierra donde está edificada la ciudad del gran rey. En esa ciudad de Jerusalén está la piedra donde fue Abraham a sacrificar a Isaac. Está también ahí, en la ciudad de Jerusalén, el monte donde el Dios de la gloria, nuestro Señor Jesús, en su manifestación en carne, vino a ofrecerse en sacrificio para que ahora nosotros tuviésemos remisión de pecados. En esa ciudad miramos el poder del Espíritu Santo derramándose sobre los primeros apóstoles. En esa ciudad está llena de historia en la cual nos conecta en nuestra relación con Dios mismo. Entonces no podemos descartar la ciudad de Jerusalén simplemente porque el alto nivel de hombres, tanto en la política como entre los líderes religiosos, han sido poseídos por el demonio del antisemitismo, sino que debemos nosotros de guardar nuestra relación con nuestro Dios. Se describe también en nuestro amor que mostremos al pueblo de Israel, o sea, a la raza judía, y claro también el aprecio que debemos de tener a la ciudad del gran rey, o sea, Jerusalén. Para este tiempo miramos la Jerusalén antigua, donde ahí están la pared llamada la pared occidental o la pared de los lamentos, donde 24 horas al día hay miembros de la raza judía ahí orando, buscando y clamando a nuestro Dios. No hay otro lugar más céntrico de adoración, de oración, como lo es la Jerusalén. ¿Por qué? Porque en ese espacio pequeño, ¿qué podríamos decir? Dios nos ha concedido estar en Jerusalén y estar enfrente de los muros y mirar el espacio, que no es un espacio no podemos decir que son espacios de muchos metros, unos 200 metros
por lo mucho. Pero en ese espacio de pared, continuamente está el clamor ante el Dios de la gloria. Como en ningún otro lugar en la tierra hay una concentración de hombres que están continuamente orando, clamando al Dios de la gloria. O sea, tiene bastante, y entre más nos sondeamos y miramos el lugar que tiene esta ciudad, debe de aumentar en nosotros la apreciación, no para adorar a Jerusalén, no, sino para amar la ciudad, orar por la ciudad, porque no solamente es en el simbolismo de que nosotros como iglesia somos la Jerusalén celestial, y descartar a la Jerusalén terrenal, a la capital del pueblo judío, sino que Dios se refiere a Jerusalén, a la ciudad amada, de que en sus palmas las tiene esculpidas, y no hay en nosotros, ni siquiera debe de haber nosotros, el hecho de ignorar el lugar que tiene la Jerusalén celestial delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué podríamos decir para este tiempo? Cuando entre más aumenta el odio en contra del pueblo judío, más nos vamos desprendiendo de la Jerusalén. O sea, perdemos el enfoque al grado de que ignoramos las diferentes profecías que en la palabra de nuestro Dios encontramos concerniente al pueblo de Israel, concerniente a las profecías, como Zacarías capítulo 12, del versículo 2 al 4, las profecías de Zacarías concerniente a Jerusalén en el capítulo 14, y así seguimos nosotros mirando las diferentes profecías en los fines del tiempo que conciernen a la Jerusalén celestial, no, sino a la Jerusalén terrenal, a la que hoy está controlada, habitada por miembros de la raza judía. Aún el Señor anticipó de que el pueblo iba a ser esparcido por todas las naciones de la tierra, y que Jerusalén iba a ser hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes fuese cumplido. Jerusalén fue habitada, controlada por diferentes imperios en sus respectivos tiempos. Entre ellos estuvieron pues, los romanos, turcos, los bizantinos, los británicos. Pero ya en el año después de los británicos siguieron los bajo el control de Jordania. Pero ya en el año de 1967, en la guerra milagrosa de los 6 días, Jerusalén fue otra vez ahollada por la raza judía, por sus dueños originales. Y así, delante de nuestros ojos, hemos mirado el cumplimiento profético dicho por el maestro, de que Jerusalén iba a ser hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes fuese cumplido. El año de 1967 se cumplió esta profecía anticipada por el Señor, donde Jerusalén fue otra vez tomada, controlada por miembros de la raza judía. No podemos descartar la ciudad de Jerusalén, mucho menos enjuiciar a los dueños originales de la Jerusalén terreno, o sea, del pueblo de Israel. Porque aún en Zacarías capítulo 14, en los montes, el monte Olivo, donde se encuentra la ciudad de Jerusalén, ahí es donde el Señor habla de su manifestación, donde Él otra vez va a volver y va a sentar sus pies, no sobre una ciudad famosa o brillante, como lo es París, Nueva York o Moscú. No, sino que el Señor en su segunda venida va a sentar sus pies sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí también establecerá nuestro Dios su reino. ¿Dónde? En la ciudad de Jerusalén. Si nuestro Dios, el Dios de la gloria, no ha descartado a Jerusalén,
¿cómo es posible que nosotros, entre el ambiente llamado cristiano, quitemos a Jerusalén de nuestra mente, de nuestro corazón, y al grado de no solamente querer ignorarla o querer descartar a los dueños originales, al pueblo judío, pero aún querer dársela a los enemigos que buscan la destrucción, la aniquilación de la raza que ha sido llamada por Dios para ser una raza bendita entre las naciones de la tierra, y dársela a sus enemigos, para que ahí en la Jerusalén antigua, donde está la mezquita dorada, se establezca la capital de un estado palestino. Aquellos que continuamente buscan por el respaldo de otros movimientos islámicos extremistas, terroristas, respaldados por la nación de Irán, han estado continuamente apoyando y respaldando a la población, a las masas de palestinos engañados, aún para que hagan actos de terrorismo, como lo hemos estado observando en estos días, donde se ha levantado la ola de jóvenes y jovencitas que con cuchillos se van por las calles asesinando miembros de la raza judía, otros en carros manejándolo entre las gentes. Y así miramos continuamente en estos días el autobús que fue causa de acciones de grupos terroristas, pero que a la misma vez el mundo no los condena, sino que más bien condena al pueblo de Israel, presionándolo para que deje Jerusalén, salga de la ciudad que Dios les dio, que volvieron a retomar en el año de 1967, y se la entreguen a sus enemigos gratuitos, como lo es no solamente los palestinos, sino los diferentes grupos extremistas islámicos respaldados por Irán, en los cuales continuamente siguen llevando a cabo actos de terrorismo sobre la raza judía, con el único objetivo de que no solamente de que dejen Jerusalén, sino para su aniquilación. Mi punto es, ¿cuál es tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás entre aquello que Dios ama o estás entre aquellos de los que aborrecen a lo que Dios ama? ¿Estás a favor de lo que Dios estableció, que Jerusalén es la capital del pueblo judío, o estás entre aquellos que engañados piensan y creen que el hecho de que Jerusalén sea una vez más controlada por gentiles, esto traerá paz y prosperidad a la raza judía? Si tu mente y tu corazón está en ello, permíteme decirte que estás equivocado y que delante de nuestro Dios llevarás juicio si sigues maldiciendo y enjuiciando a aquellos de los cuales son la simiente del hombre que Dios dijo: he aquí yo bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde estás parado? ¿Estás de parte de lo que Dios ama o estás en contra de lo que Dios ama? ¿Te has esforzado y has puesto a Jerusalén en tu corazón, o más bien la has puesto bajo los argumentos de los líderes políticos? ¿Lo has puesto sobre la ola de cristianismo que han olvidado lo verdadero, el origen y las raíces aún de nuestra fe y de nuestra salvación, que hoy profesamos en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Por qué digo esto? Porque no podemos ignorar lo dicho por el Maestro en Juan capítulo 4, versículo 22, que nos dice que nuestra salvación viene de los judíos y por lo consiguiente viene de Jerusalén, viene de la ciudad amada de Dios, amada entrañablemente por su pueblo Israel y amada también por su iglesia entre los gentiles.
Pues recordemos siempre que es el mismo Altísimo, Dios, el creador del universo entero, quien dice de Jerusalén: he aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49:16. Y por tanto también nos dice así: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que ordenéis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice el Señor: he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las gentes como un arroyo que sale de madre. Y mama y reís, y sobre el lado seréis traídos, y sobre las rodillas seréis regalados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Así es, ¿de qué parte estás? ¿Estás de los que Dios ama, o estás de aquellos de los que aborrecen a lo que Dios ama? Como siempre, nuestro anhelo y nuestro deseo es que estas declaraciones te sean de bendición y despierte tu entendimiento para que nos sondiemos más a la palabra de nuestro Dios, y en esta ocasión para enfocarnos en lo que Dios ama y en lo que tú amas. Que el Señor grandemente te bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.